hermano Sam y el hermano Sid. Beth, Beth, Bess, Betsy, Betty. Todos esos nombres resonaron sucesivamente en el magnífico vestíbulo de Helensburgh, con arreglo a la costumbre del hermano Sam y del hermano Sid de llamar así al ama de llaves de la mansión. Pero en aquel momento los diminutivos familiares del nombre de Elizabeth no hicieron aparecer a la buena mujer, ni tampoco si lo hubieran llamado con su nombre entero. En cambio, el que apareció en la puerta del vestíbulo, con la gorra en la mano, fue el mayordomo Partridge en persona. Partridge se dirigió a los dos personajes de alegre semblante, sentados en el afeizer de una ventana que hacía tribuna en la fachada de la casa. Los señores han llamado a la señora Bess, dijo, pero la señora Bess no está en casa. ¿Dónde está, pues, Partridge? Ha salido, acompañando a la señorita Campbell, que se pasea por el jardín. Y Partridge se retiró ceremoniosamente, obedeciendo una señal que le hicieron los dos hermanos. Estos dos hermanos, Sam y Sid, cuyo verdadero nombre de bautismo era Samuel y Sebastien, tíos de la señorita Campbell, escoceses de pura cepa, escoceses de un antiguo clan de las tierras altas, contaban entre los dos la bonita edad de 112 años, con una diferencia solo en 15 meses entre el mayor, Sam, y el menor, Sid. Para dar una idea, en pocas palabras, de estos dos prototipos del honor, de la bondad, de la abnegación, es suficiente decir que su existencia estaba consagrada por entero a su sobrina. Eran hermanos de su madre, que tras quedar viuda al cabo de un año de casada, cogió una terrible enfermedad que la llevó a la tumba en pocos días. Sam y Sid Melvin quedaron, pues, como únicos custodios de la pequeña huérfana. Unidos por la misma ternura, no vivieron, ni pensaron, ni soñaron más que para ella. Por ella se habían quedado solteros, cosa que por otra parte no lamentaban, ya que eran de esos seres bondadosos que no tienen otro papel en este mundo que el de tutor. Pero esto no es todo. El mayor se había constituido en padre y el menor en madre de la criatura. Por esto, muchas veces la señorita Campbell les saludaba diciendo con la mayor naturalidad: Buenos días, papá Sam. ¿Cómo está usted, mamá Sid? A nadie mejor podrían ser comparados los dos tíos, excepto en la aptitud para los negocios, sino aquellos caritativos comerciantes, los hermanos Cherville de la City de Londres, las criaturas más perfectas que han brotado de la inmigración de Dickens. Sería posible encontrar mayor semejanza, y aunque se censure al autor por haber tomado su tipo en la obra maestra, Nicholas Nickleby, nadie podría lamentar el empréstito. Sam y Sig Melville, unidos por la boda de su hermana con una rama colateral de la antigua familia de los Campbell, no se habían separado nunca. La misma educación los había hecho parecidos en lo moral. Habían recibido juntos la misma educación en el mismo colegio y en la misma clase. Como generalmente tenían las mismas ideas sobre cualquier cosa, se expresaban en idénticos términos. El uno podía terminar siempre la frase empezada por el otro, con las mismas expresiones, subrayadas por los mismos gestos. En resumen, aquellos dos hermanos eran como una sola persona, a pesar de que tuvieran una constitución física tan distinta. En efecto, Sam era un poco más alto que Sid y Sid un poco más grueso que Sam, pero hubieran podido intercambiar su pelo gris sin alterar el carácter de sus honrados semblantes, que llevaban impreso el sello de nobleza de los descendientes del clan de Melville.
Hemos de añadir aún que en el corte de sus trajes, sencillos y anticuados, en la elección de las telas de sus vestidos, siempre de buen paño inglés, tenían un gusto parecido con una ligera variante. ¿Quién podría explicar esta ligera discrepancia? Que Sam prefería el azul marino y Sib el marrón oscuro. En verdad, ¿quién no hubiera querido vivir en la intimidad de estos dos dignos caballeros? Acostumbrados a andar al mismo paso en la vida, seguramente se pararían a poca distancia el uno del otro cuando les llegara la hora definitiva. En todo caso, esta hora estaba aún lejana, pues aquellas dos últimas columnas de la casa de los Melville eran muy sólidas. Debían sostener por mucho tiempo aún el viejo edificio de su raza, que databa del siglo XIV, centuria épica de los Robert Bruce y de los Wallace, período heroico en que Escocia luchaba contra los ingleses en defensa de su independencia. Pero si ni Sam ni Sir Melville no habían tenido ocasión de combatir para el bien de su país, y sí de su vida, mucho menos agitada, había transcurrido en la calma y el bienestar que crea la fortuna. No por ello debemos reprochárselo, ni creer que hubieran degenerado, sino que practicando el bien habían continuado las generosas tradiciones de sus antepasados. Así pues, sanos y fuertes los dos, sin tener nada que reprocharse en la conciencia, estaban destinados a envejecer, sin llegar jamás a viejos, ni de espíritu ni de cuerpo. Quizá tenían un defecto. ¿Quién puede vanagloriarse de ser perfecto? Este era el de ilustrar sus conversaciones con imágenes y citas sacadas del célebre caballero de Abostofort y particularmente de los poemas épicos de Ossian que les entusiasmaban. Pero, ¿quién podría reprochárselo en el heroico país de Fingal y de Walter Scott? Para acabar de hacer su retrato, con una última pincelada, haremos observar que tomaban rapé con inaudita frecuencia. Bien sabido es que el distintivo de las tiendas que venden tabaco en Inglaterra representa casi siempre un airoso escocés con la tabaquera en la mano, luciendo su traje tradicional. Pues bien, los hermanos Melvin hubieran podido figurar con todos los honores en uno de estos carteles pintados en las planchas metálicas que se balancean encima de la puerta de las tiendas. Aspiraban tanto tabaco, o incluso más que nadie en aquellos contornos, y más allá del tweed. Pero, detalle característico, solo disponían de una caja, enorme eso sí. Este objeto pasaba sucesivamente del bolsillo de uno al otro. Era un lazo más que los unía. No hay que decir que experimentaban al mismo tiempo, 10 veces en una hora quizá, la necesidad de aspirar el excelente polvo nicótico que se hacían traer de Francia. Cuando uno de los dos sacaba la caja de las profundidades del bolsillo, era que los dos tenían ganas de regalarse con una buena toma de rapé, y cuando estornudaban, decían al unísono, Dios os bendiga. En resumen, los hermanos Sam y Sim eran realmente como dos chiquillos en todo lo que se refería a las realidades de la vida. Estaban muy poco informados de las cosas prácticas de este mundo, completamente ignorantes en asuntos industriales, financieros o comerciales, que tampoco les interesaba lo más mínimo. En política, quizá, eran un poco jacobitas, en el fondo. Conservaban algunos prejuicios contra la dinastía reinante de Hannover. Soñaban con los últimos Estuardo, como un francés puede soñar con el último de los Valois. Y en fin, en cuestiones de sentimientos, todavía eran menos entendidos. Y sin embargo, los hermanos Melville solo tenían una idea,
ver claro en el corazón de la señorita Campbell, adivinar sus pensamientos más secretos, dirigirlos si era necesario o desarrollarlos si convenía, y finalmente casarla con un buen muchacho elegido por ellos y que no dejaría de hacerla feliz. Si hemos de creerlos, o mejor dicho, si los oímos hablar, veremos que precisamente ya habían encontrado al muchacho destinado a hacer feliz a su sobrina. Así que Elena ha salido, hermano, sí. Sí, hermano Sam, pero ya son las 5 y no puede tardar en regresar a casa. Y tan pronto llegue. Creo, hermano Sam, que será conveniente tener una conversación seria con ella. Dentro de unas pocas semanas, hermano Sid, nuestra hija llegará a la edad de 18 años. La edad de Diana Vernon, hermano Sam. ¿Y no es ella tan encantadora también como la adorable heroína de Bob Roy? Sí, hermano Sam, y por sus graciosos modales, la vivacidad de su espíritu, la originalidad de sus ideas. Todavía recuerda más a Diana Vernon que a Flora MacIvor, la magnífica e impresionante figura de Waverley. Los hermanos Melville, orgullosos de su escritor nacional, citaron todavía algunos nombres más de sus heroínas preferidas, del El Anticuario, de Guy Mannering, el Abate, de El Monasterio, de la hermosa muchacha de Perth, de El Castillo de Kenilworth, pero todas, según ellos, debían inclinarse ante la señorita Campbell. Es un rosal joven que ha crecido demasiado deprisa, hermano Sid, y que es necesario vigilarlo, hermano Sam. Y he oído decir que la mejor vigilancia es evidente que debe ser la del marido, hermano Sid, ya que toma raíces a su alrededor en el mismo suelo. Y crece, hermano Sam, con el joven rosal a quien protege. Los dos hermanos Melville habían aplicado a un mismo tiempo esta metáfora, sacada del libro El perfecto jardinero. Sin duda, estaban muy satisfechos con ella, pues una sonrisa de contento iluminó por igual a sus bondadosos rostros. El hermano Sid abrió la tabaquera común y hundió delicadamente los dedos en ella. Luego la pasó a manos del hermano Sam, el cual, después de pellizcar una buena porción de rapé, la metió en su bolsillo. Entonces, ¿estamos de acuerdo, hermano Sam? Como siempre, hermano Sid. Incluso en la elección del marido, no podríamos hallar otro más simpático ni más del gusto de Elena que este joven sabio que en varias ocasiones nos ha manifestado unos sentimientos tan juiciosos y tan serios para ella. Sería difícil, en efecto, instruido, graduado en las universidades de Oxford y Edimburgo, físico como Tyndall, químico como Faraday, conocedor a fondo de la razón de todas las cosas de este mundo, hermano Sam, y que tiene respuesta para todo, hermano Sid, descendiente de una excelente familia del condado de Fife y además poseedor de una fortuna suficiente, sin hablar de su aspecto muy agradable, a mi parecer, incluso con sus lentes de aluminio. Aun cuando los lentes de su héroe hubieran sido de acero, de níquel o incluso de oro, los hermanos Melville no lo hubieran considerado nunca como un defecto, aunque es cierto también que estos aparatos ópticos sientan bien a los sabios jóvenes y ayudan a completar la gravedad de su fisonomía. Pero aquel graduado de las universidades que acabamos de mencionar, aquel físico, aquel químico, ¿convendría a la señorita Campbell? Si Elena Campbell se parecía a Diana Vernon, ya sabemos que la propia Diana Vernon no experimentaba por su sabio primo Rushley otro sentimiento que el de una amistad contenida y no se casa con él al final de la novela. Bueno, esto no era nada que preocuparse a los dos hermanos. Ellos llevaban consigo toda su inexperiencia de solterones, bastante incompetentes en tales materias.
Ya se han encontrado varias veces, hermano Sid, y nuestro joven amigo no ha parecido insensible a la belleza de Helena. Ya lo creo, hermano Sam. El divino Ocean, que hubiera tenido que celebrar sus virtudes, su belleza y su gracia, le hubiera llamado Moina, es decir, la amada de todos.